está Jesús García y la primera pregunta, lo primero que te digo es que nos disculpes, querido Jesús, porque estuvo el día, como tú sabes, muy cargado y me voy directo al grano y te hago estas preguntas. ¿Cómo dibujas la escena, los instantes previos y los instantes posteriores a que el juez Brian Cogan va leyendo cada una de las causas y lo que ha determinado el jurado? ¿Qué sucede en el rostro de Genaro García Luna? ¿Cómo interactúa con el resto, con los abogados? ¿Cómo dibujas esa escena que va a quedar, pues sí, para la historia? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación y bueno, no se preocupen, son días complicados. Pues bueno, el tema es muy interesante porque les voy a contar un poquito antes. Resulta que una media hora antes de que se diera el veredicto, el jurado pasó una nota porque necesitaba la información del testimonio del rey Zambada y también de un agente de la Guardia Costera que estaba pidiendo información sobre un decomiso de droga en Panamá, en costas del Panamá, relacionado con alguna de las violaciones justamente del cargo número 1, que es liderar una organización criminal durante un largo periodo, que es donde se incluyen las 6 violaciones. El tema es que estábamos justamente cubriendo eso cuando de repente nos llega el reporte de que ya estaba el veredicto y que lo iban a dar. Era media hora, no mucho más de eso. Regresamos inmediatamente a la sala, corriendo como locos, evidentemente. Y bueno, pues ahí todo el mundo esperando al juez. Yo vi a la familia estaba, los vi todo el tiempo, me los encontré también en la cafetería de la corte y se veían tranquilos. Evidentemente había cierta preocupación, pero los veía relajados. Y en ese momento, pues como que su rostro cambió básicamente, o sea, ya dentro de la sala su rostro cambió. Y yo lo conecto con esto, porque era el momento que se dio fue muy corto, es decir, después de pedir un testimonio, era revisar básicamente un dato, corroborar un dato que seguramente ellos estaban ya teniendo sobre la mesa y básicamente terminarlo. Y entonces el abogado César de Castro estaba bastante preocupado sin saber exactamente cuál era el veredicto. Y bueno, durante este proceso lo ingresan a García Luna. Estaba García Luna nervioso, evidentemente, estaba desencajado, muy diferente a como había estado en los últimos días, que como yo se los describí, pues se veía tranquilo, le mandaba besos a la esposa, abrazos, etcétera. Esta solamente le mandó un beso y listo, se sentó. ¿A qué tiro lo tenías a García Luna? Más o menos en qué tiro lo tenías, ¿cómo lo estabas viendo tú? ¿Él estaba más o menos de lado? ¿Cómo lo estabas viendo, Jesús? Cuando García Luna entra lo vemos de frente, porque bueno, nosotros estamos de frente, yo estaba en la primera fila de donde nos sientan, bueno, estos reporteros estamos aquí, nos sentaron en la primera fila, un lugar que ocupé durante varios días, y a él lo ingresan y lo ves de frente, pero después no estaban las filas como, digamos, esas posiciones. Durante el juicio, por ejemplo, del Chapo Guzmán y otros procesos que he visto, las mesas están de una manera distinta, entonces puedes verlo prácticamente todo el tiempo y por verle el rostro. En esta ocasión, a diferencia de otros días, él regularmente como que se ponía ligeramente así, viendo un poquito como tratando de ver más al jurado y evidentemente viendo pues más el escenario de la corte. En esta ocasión se mantuvo de frente mirando concretamente pues básicamente al juez Brian Cogan, y ahí esperó a que se decidiera. El juez mencionó que ya había un veredicto, por supuesto todo el mundo estaba nervioso. La sala, el área de donde se sientan los fiscales, la área de gobierno, bueno, ocupó más posiciones. Y bueno, todos los periodistas que pudimos ingresar en esta ocasión, pues estábamos ahí bastante, pues, intensa el asunto. Yo tenía ya mi hoja de cargos lista para el tema. Ingresó el jurado, los vimos, digamos, ciertamente tranquilos, pero se notaba evidentemente la presión que estaba sobre ellos, porque no es fácil, es un proceso complicado y la gente piensa que es muy sencillo ser jurado, y porque es una decisión entre 12 personas, pues es muy sencillo. Finalmente están decidiendo el futuro de una persona y están considerando si lo que hicieron es correcto o no es correcto, tomando en consideración todas las evidencias que les fueron presentadas. La jurado número 1, que fue la responsable de entregar el papel a un asistente del juez Brian Cogan, se le veía la mano nerviosa, entregó el papel y se veía nerviosa. O sea, eso demuestra también la atención que tenía. El juez Brian Cogan leyó los cargos y, bueno,
las respuestas que dieron los miembros del jurado, 6 hombres y 6 mujeres, y después pidió a los fiscales y a la defensa que se reunieran con él en un sidebar, lo que son las reuniones que les había mencionado. Estuvieron algunos minutos ahí y después el juez Brian Cogan mencionó en audiencia abierta, señalando que el jurado no había llenado la parte del primer cargo para considerar si García Luna era culpable o no culpable de ese cargo en particular. Entonces, que tenía, como todo lo demás estaba lleno, tenía que irse nuevamente a reunir para que justamente completara ese formulario y lo hiciera de la manera correcta. El jurado se fue y cuando estuviera listo tenía que avisar, evidentemente. Fueron no más de 5 minutos. En realidad, nadie se salió de la sala, estuvimos esperando. García Luna no volteó realmente a ver hacia su familia. La hija y la esposa pues estaban tomadas de la mano de una manera muy intensa. La hija particularmente pues ha estado muy nerviosa y así lo ha expresado, se ha expresado en los últimos días que ha estado ahí. El hijo pues bastante tranquilo, mirando de frente, pero no en la misma cercanía que la hija con la mamá. Y la señora pues evidentemente se veía tensa, pero no estaba llorando como la hija, que se veía que había estado llorando y bastante más preocupada. Entra nuevamente el jurado cuando el juez Brian Cogan señala que bueno, ya están listos y que pueden volver a entrar, y les pregunta que si lo que decidieron lo hicieron de manera libre y unánime. Ellos señalan que sí, y entonces va leyendo uno por uno los cargos y va leyendo pues el resultado, ¿no? Evidentemente, yo tuiteé ahí las hojas porque, bueno, imprimí la hoja de cargos, que es básicamente esta que les estoy mostrando, ¿no? Y yo la fui llenando una por una y bueno, empezó con el cargo 2. ¿Por qué empezó con el cargo 2? Porque la forma en que se fue construyendo la hoja de cargos tenía primero que decidir por el cargos 2, 3 y 4, como también ya les había comentado, debido a que si encontraban culpable con ese cargo, evidentemente sería culpable del primer cargo, aunque también tenían que encontrarse, digamos, considerar que se habían probado las violaciones que se habían cometido. Entonces fue leyendo uno por uno. Cuando empezó el primero me sorprendió de la decisión así, de que fuera tan rápido, y fue una tras otra. Y en el caso del Chapo, recuerdo, por ejemplo, que hubo una en que consideraron que no se había probado, básicamente, pero bueno, también había 27 violaciones, en este caso eran solamente 6. Pero fue realmente apabullante escuchar por los 5 cargos y la lectura que le da, ese mensaje que manda, es realmente poderoso, ¿saben? Escuchar del juez Brian Cogan, en este caso, de leer un veredicto de un jurado de ciudadanos estadounidenses que no conocen a este personaje, que escucharon lo que se dijo sobre él, la evidencia, conectaron todos los puntos de acuerdo con la evidencia que presentaron los fiscales en distintos momentos, con agentes de la DEA, con del FBI, con agentes de la Guardia Costera, ex policías mexicanos y por supuesto criminales convictos y gente que está esperando también su sentencia, pero que conocen la operación de cárteles de la droga y que, como dijo la fiscal Reed, eran los únicos que de algún modo podían explicar lo que estaba ocurriendo con la corrupción en México. El juez le preguntó uno a uno a los miembros del jurado. Esto es muy importante porque les preguntó si ellos habían decidido de manera libre y lo que habían escuchado concordaba con su decisión. Cada uno tenía que responder que sí. Entonces, así lo hicieron. Había uno en particular que a mí nosotros nos llamaba mucho la atención, un grupo de periodistas, lo comentábamos mucho, porque era un personaje, uno de los más jóvenes, realmente como muy sensible, se veía un chico que expresaba mucho, y hoy lo vi un poco desencajado, como que fue bastante fuerte tomar esta decisión para él y hacerlo en ese contexto, pero estaba unido con todo el jurado. Entonces fue un momento muy intenso. El juez, por supuesto, los felicitó y recordó la importancia de esos procesos en Estados Unidos, en dejarlos en manos de ciudadanos y cómo esto también ayuda también a la democracia estadounidense de cierto modo. Híjole, qué intenso. En este día, para ustedes, para ti, con otros colegas que cubrieron en este día histórico, no es traer el lugar común, pero sí es muy relevante. La última imagen que tienes de Genaro García Luna es cuando se lo llevan para pasar en la cárcel por lo menos 20 años, o en una de esas hasta una cadena perpetua en la sentencia que dictará el juez
en junio, Jesús. Así es, no pudimos ya verle el rostro porque salió y prácticamente los alguaciles que lo protegen son dos, se pone uno atrás de él y bueno, la puerta está prácticamente de manera inmediata donde él se sienta. Entonces se abrió y básicamente se fue. Después, evidentemente, ya a partir de ahí es el caos. ¿Qué me refiero? Bueno, los periodistas tenemos que bajar corriendo como locos, hacer nuestros reportes, hacer lo que tenemos que hacer, todo el mundo haciendo transmisiones en vivo, llamando por teléfono, escribiendo lo que tienes que escribir, mandar tus alertas, todo eso que ustedes saben que está haciendo una redacción, pero desde un área especial. Debo reconocer que este tribunal particularmente trabaja muy bien con los periodistas. No todos los tribunales en Estados Unidos hacen lo mismo, eso es cierto, pero este tribunal, quizá porque el responsable del área de comunicación social fue periodista y conoce lo complicado que es, digamos, hacer una cobertura de este tipo, asignaron 2 áreas especiales para periodistas, así es que son salas pequeñas, pero suficientes para que la gente tuviera conexión, pudiera escribir y hacer lo que tenía que hacer. Entonces, fue una locura total en lo que marcamos. Después, me llamó mucho la atención y esto es muy interesante. Hay algo aquí que más adelante tendré yo tratar de entender mejor. ¿Por qué los fiscales no dieron una conferencia de prensa? Este es uno de los grandes éxitos de las autoridades estadounidenses, pero evidentemente hay muchas críticas porque no se abrieron otras vetas que eran importantes. Es decir, Genaro García Luna operó de 2001 a 2012 siendo, digamos, un aliado, parte del cártel de Sinaloa, de la organización de los Beltrán Leiva, liderando una organización criminal desde el gobierno federal, durante el gobierno de Vicente Fox y durante el gobierno de Felipe Calderón. Así de claro es la situación. Y las autoridades estadounidenses, por supuesto, sabían que esto estaba ocurriendo y que no hicieron prácticamente nada y dejaron crecer a un personaje de este nivel. Me parece que el hecho de que las autoridades estadounidenses no permitieran hacer una conferencia de prensa era también evitar los cuestionamientos de los periodistas sobre por qué no se estaban abriendo ese tipo de vetas y que era muy importante también cuestionar el trabajo que estaban haciendo los agentes de la DEA en México y las propias autoridades estadounidenses en otros sentidos. Entonces, yo creo que eso es un mensaje. Si bien fue poderoso el hecho de que se encontrara culpable, también es importante que se repartan las culpas que corresponde, pero va a ser muy difícil. No ocurrió con el Chapo Guzmán cuando no se permitió hablar sobre el operativo Rápido y Furioso que ocurrió justamente durante el gobierno de Felipe Calderón y que todavía el gobierno estadounidense no ha dado una explicación al respecto, digamos, convincente de cómo se organizó, ni por qué se organizó, cuáles son los resultados y el impacto, ¿no? Entonces, eso es importante. El abogado de Genaro García Luna, que lo repito, no es un abogado privado, es un abogado nombrado por la Corte, ha sido atacado evidentemente, porque él lo único que ha estado haciendo también es su trabajo. Él fue designado para hacer ese trabajo y bueno, evidentemente le pagan las autoridades porque es parte de un programa para aquellas personas que no pueden tener un abogado y bueno, él fue asignado de una manera aleatoria a ello. Él habló y lo que dijo, me parece que es importante, dijo, este jurado hizo su trabajo, nosotros respetamos la decisión del jurado, porque no vamos a cuestionar esa decisión. Por supuesto, ellos van a tratar de buscar pues mejores condiciones en el caso de García Luna, porque antes de la sentencia hay otras mociones que se pueden presentar y que vamos a estar cubriendo, digamos, pertinente, incluyendo una moción de apelación dentro de la misma corte para ciertas condiciones sobre los cargos. Por ejemplo, entonces el juez Brian Cogan deberá decidir al respecto. Eso ocurrió también, por ejemplo, durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, que también la defensa presentó una moción porque se reveló una entrevista con un jurado, entonces la defensa intentó utilizarlo y hubo una estira y afloja. También se va a establecer, la fiscalía propone una sentencia y se tiene que discutir este tema hasta que el juez finalmente decida cuál es la sentencia que corresponderá. Hay que recordar que las acusaciones, cada una, son de mínimo 20 años hasta cadena perpetua, es decir, las acusaciones de liderar una organización criminal y luego las de conspiración. Regularmente no se suman, no se va haciendo una a una, sino que los jueces regularmente generan una sentencia como integrada. La otra acusación por mentir a las autoridades migratorias, hay que señalar aquí 2 puntos, mintió porque sabía que iba a ser investigado por un
crimen de muy alto impacto y de problemas de seguridad nacional para Estados Unidos, y lo otro porque mintió también por el tiempo que había pasado en los Estados Unidos durante su proceso de naturalización, porque eso es muy importante, establecer un tiempo en Estados Unidos, y él se la pasaba viajando a México. Entonces, esa es máximo 5 años, por ejemplo, ¿no? Pero las otras son cadena perpetua. Entonces, dependerá mucho cómo el juez Brian Cogan evalúe todos los procesos, tiene que seguir reglamentos sobre sentencias y determinar, digamos, pues, el castigo ocurrirá, que tendrá García Luna y a qué prisión pues será enviado. No está señalado que sea enviado a una prisión de máxima, de super máxima seguridad, como es el caso de el Chapo Guzmán, pero bueno, seguramente será una prisión de máxima seguridad, no de super máxima, de máxima seguridad. De máxima. Jesús, pues queremos agradecerte que nos hayas compartido durante todo este tiempo que ha durado hasta aquí el juicio a Genaro García Luna desde allá, desde Nueva York. El día de hoy te has de haber despertado a las 4 de la mañana y debes traer acumulado en las venas unos 700 litros de café aproximadamente. Por eso queremos dejarte descansar, agradecerte tu cobertura tan profesional, que por supuesto, sin embargo, le dimos seguimiento y todo el reconocimiento posible. Gracias de verdad, Jesús, y obviamente, pues esto no se acaba hasta que no se acaba, como dicen los clásicos, esto sigue. Estamos súper en contacto. Un abrazo y ya descansa. Muchas gracias. Si puedes, descansa. Hay mucho que ver porque el impacto de esta decisión es muy importante y el mensaje que manda sobre la lucha contra el narcotráfico, yo creo que no debería de ser tomado a la ligera. Yo creo que hay que tomarse con mucha responsabilidad, sobre todo por los pasos a seguir, porque es un gran aprendizaje para México. Y sí, las autoridades deberían tomarlo en consideración en ese sentido para cambiar el rumbo de una manera responsable. Felicidades por tu trabajo, Jesús, por el trabajo que también compartiste con nosotros y obviamente con el auditorio. Muchas, muchas gracias. Y seguimos en comunicación. ¿Y se pronostican heladas? Ya casi. Viernes. Gracias, un abrazo. Un abrazo muy grande. Gracias.